que es una política económica posible. En la cuestión presupuestaria, ya yendo al meollo del asunto, no se modifican ni la afectación de los gastos, ni la afectación de los recursos presupuestarios, ni la composición o monto de los gastos corrientes y de capital. El presupuesto de 2010, que fue votado por este Congreso, está virtualmente en equilibrio, lo que quiere decir, a diferencia de años anteriores, en que existía un excedente financiero, que se prevé que los vencimientos de la deuda pública correspondientes a amortizaciones se paguen con emisión de deuda nueva. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros pagásemos las amortizaciones con recursos presupuestarios, deberíamos hacer un ajuste de 5 puntos del producto. Es decir, en todas las discusiones que hubo, en todas las posiciones que se presentaron, muchas veces no se tenía en cuenta las consecuencias económicas de lo que se decía. Cuando decía, no, hay recursos presupuestarios para pagar. ¿Cómo es eso? Además, el endeudamiento no es un ingreso corriente, un ingreso corriente, y nosotros lo vamos a pagar con un ingreso corriente. Casi una cuestión de contabilidad. Lo que decía un poco al principio, lo que propone nuestro proyecto de ley es que, utilizando las reservas del Banco Central, lo único que hacemos es instrumentar el artículo 43 del presupuesto, que lo único que hacemos es definir la fuente de financiamiento. Hubo muchos debates que me tocó participar en la tele que decían, no, porque hay un déficit de 60.000 millones. No, eso no es déficit, eso es brecha de financiamiento. De nuevo, volvamos a las etiquetas de García Márquez. No confundamos, no pongamos la etiqueta equivocada en el lugar equivocado, porque de lo contrario vamos a empezar a hacer desastres. La ley define la fuente de financiamiento, y eso para mí me parece capital y prístino. Luego, usar las reservas del Banco Central para pagar servicios de deuda pública no tiene efecto sobre el presupuesto en la parte que define montos y asignaciones de los recursos y los gastos corrientes y de capital. Se refiere a otra cosa, a cómo se cubre la necesidad de financiamiento originada en los vencimientos de la deuda pública. Conclusión, yo creo que esto no es un problema fiscal, sino que es una cuestión de financiamiento. Y también me parece que es un punto económico importante. No es un problema fiscal, no, crisis fiscal, va a haber inflación porque esto es una cuestión fiscal. No, no es una cuestión fiscal, es una cuestión financiera, que además está prevista en el presupuesto. Página 110, planilla de fuentes y aplicaciones, se plantea el concepto títulos a largo plazo por un total de 58.341, ¿dije bien? 58.341.000 pesos. Entonces, dado que tenemos un presupuesto equilibrado, no excedentario, y que tenemos que hacer frente a vencimiento de deuda en dólares, es de buena administración utilizar la alternativa más económica. Volver a los mercados financieros, si tal cosa queremos, pero solo a tasas razonables, no a tasas del 12%. Luego podemos usar reservas excedentarias que rinden menos del 1% anual. Entonces, me parece que dentro de lo que es la interrogación acerca de si esta ley está bien o está mal, viendo de dónde vienen las reservas, viendo para qué se usan, viendo la pertinencia del momento para enfrentar los compromisos externos, nosotros podemos tomar decisiones que no sean gravosas para la Argentina. A veces se tomaron decisiones gravosas. Vaya a saber por qué. Se tomaron, no quiero emitir juicio de valor. Las circunstancias estaban ahí. Pero hubo ajustes fiscales brutales, la famosa baja de salarios, del 13% del sueldo de los jubilados en los empleos públicos, ¿no? La ley de déficit cero, que primero había que pagar deuda, habíamos subordinado todo, el sueño dorado de Rivadavia y de la Baring Brothers. Perdón si ofendí a alguien con Rivadavia, pero no me pude contener. O hacer una renegociación ruinosa como el megacanje, en el cual se repartieron las comisiones alegremente en 20 minutos. ¿Dónde estaba la política en todo eso? Megacanje, además, que existe una causa en sede judicial. Entonces, lo responsable, desde el punto de vista fiscal, es recurrir a financiamiento barato antes que realizar un ajuste fiscal o tomar deuda cara, que tendrán que pagar los próximos gobiernos o generaciones futuras. Y sí, en alguna parte, el Fondo de Desendeudamiento Argentino es una respuesta a una paradoja, porque aunque nuestros resultados económicos en todos estos años hayan sido extremadamente positivos y despierten la admiración y esperamos la envidia de los países desarrollados, nosotros todavía tenemos que cargar
con una historia financiera en la cual se vivió del endeudamiento, en la cual se constató un incumplimiento no querido, en la cual fuimos a una devaluación catástrofe, en la cual, bajando salarios y jubilaciones, no le estábamos dando confianza al exterior, sino diciendo, si estos tipos hacen eso, es que realmente están locos, rajemos de acá. Entonces, me parece que el Fondo de Desendeudamiento Argentino es una buena respuesta para tratar de superar esa situación, acceder al crédito y pagar tasas menos caras. Va a tener impacto positivo también sobre el crédito al sector privado. Va a tener un balance, creo yo, interesante en este año del Bicentenario, en el cual uno mira para atrás y dice, bueno, después de todo no estaría tan mal volver a nuestros principios, o tratar de pensar la Argentina con el espíritu del 10, pero lo cierto es que se considera en teoría presupuestaria, en técnica presupuestaria, voy a citar a Benvenuto Grisciotti, que lo que te dejan las generaciones pasadas puede ser un activo o un pasivo del Estado, que las generaciones presentes también pueden tener esa misma relación, y las generaciones futuras pobres se le carga prácticamente todo, ¿no? Si, por ejemplo, se tomase deuda al infinito, y bueno, nosotros tenemos la plata ahora los que vengan después, que se arreglen. Eso yo esa cuestión de después de mí el diluvio, que se le atribuye a Luis XV, bueno, efectivamente vino el diluvio, no es una buena política. No es una buena política conseguir dinero fresco a costa de las generaciones futuras. El Fondo del Desendeudamiento Argentino lo que está haciendo es tomando deuda de generaciones pasadas, aplicándolas hoy sin que sea gravoso para las generaciones presentes, puesto que los 3,5 puntos de inversión en obra pública están financiados por gastos corrientes en el presupuesto, y tratar de que las generaciones futuras no sufran de esa terrible cuestión que fue el endeudamiento como modo de gestión económica y como modo de posicionamiento político. Con 2 minutos 24 no me queda mucho para decir. Sí, a lo largo de este debate, que durará lo que tenga que durar, yo quisiera compartir con las señoras y los señores senadores una reflexión acerca del Fondo de Garantía y de las propuestas que tienen como eje el Fondo de Garantía. Cuando se negoció en el 2005, se estableció una cláusula del acreedor más favorecido. ¿Qué significa esto? Significa que si en algún momento se ofrecen mejores condiciones sobre algún segmento de la deuda, como ser la constitución de un fondo de garantía para el pago de la deuda, el resto de los acreedores, tenedores de los bonos emitidos en el canje, pueden reclamar las mismas garantías sobre sus tenencias. Y este no es un aspecto menor. Por lo tanto, las reservas necesarias para hacer frente al mencionado reclamo resultarían muy superiores a los que se pueden efectuar actualmente. Atenti con el tema del Fondo de Garantía. En particular, me permito aventurarme, con todo respeto, en la cláusula Negative Pledge, que en castellano es así como cláusula de prenda negativa, que está en los términos y condiciones de los discounts en dólares emitidos en el 2005, lo que habilitaría a que los tenedores de estos bonos, al unísono, se presentaran a reclamar por su deuda, llevándonos así, ni más ni menos, que a una situación de default técnico. Entonces, tengamos cuidado. Además, hay una cuestión con esta idea de reservas de garantías, que si se reservan las reservas para garantizar determinados pagos, y esas garantías, ¿qué van a garantizar? ¿Van a garantizar deuda que nosotros tomemos al 12% en el exterior? ¿Vamos a emitir títulos locales y secar la plaza para el sector privado? Que ya bastante complicado el crédito es. Entonces, si nosotros garantizamos, reservamos las reservas para garantizar, y estamos cayendo un poco en la idea de la intangibilidad de las reservas. Y en economía, por su propia naturaleza, la intangibilidad es una cosa muy complicada, que hay que tomar con pinzas. Recordemos la intangibilidad de los depósitos, de nuevo, sin juzgar las intenciones, pero sí las consecuencias. La economía tiene razones que la razón no entiende, se podría decir. Pero si les quitamos liquidez a las reservas, entonces al final es como si no tuviéramos reservas. En conclusión, y para no ahondar, me parece que hay que tener cuidado con el Fondo de Garantía por lo que plantea a través de las cláusulas anteriores del acreedor más favorecido,
Cuidado con el negative pledge, no vayamos a caer en default técnico, por favor, un default por siglo, ya estamos hechos. Y tampoco ver con el fondo de garantía si van a ser títulos nacionales, si van a ser a tasas gravosas, si van a volver las condicionalidades. Por lo tanto, apoyamos la ley, invitamos a nuestros pares a acompañarnos porque nos evita el ajuste, nos evita la deuda cara, nos evita el default técnico y defiende algo importante que es la flotación administrada. Para todos los aspectos de crítica, para todas las respuestas que tenga que dar, espero más cerca el cierre del debate. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, senador.